Hey, ¿qué tal, gente? El día de hoy les voy a hablar sobre la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es un proceso metabólico fundamental que encontramos en las áreas de la bioquímica y la medicina y que se da o que ocurre en el citoplasma de las células musculares. Es una serie de reacciones enzimáticas la cual consiste en convertir una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, obteniendo energía en forma de dos moléculas de ATP y NAD. Este proceso cuenta con 10 pasos y los cuales se pueden dividir en dos fases. La primera fase la podemos conocer como fase de gasto energético y la segunda fase como fase de pago o ganancia energética. No siendo más, comencemos. Nos encontramos ante el primer proceso, pero antes me gustaría recordarles lo siguiente. Recordemos que la glucólisis es un proceso químico que se da mediante una molécula de glucosa, la cual la meta es convertirla en piruvato, ¿vale? Entonces, acá contamos con los dos procesos, las dos fases que venía contándoles anteriormente, ¿vale? Esta es la primera fase denominada pérdida energética y esta segunda fase ganancia energética. Entonces, ahora sí, comencemos con el primer paso. Como les venía contando, tenemos una molécula de glucosa, la cual la idea es convertirla en una molécula de glucosa 6-fosfato. Para eso vamos a necesitar la ayuda de una enzima que se llama hexoquinasa. La hexoquinasa funciona como una ladrona, por decirlo así, de grupos fosfato, el cual le va a robar un grupo fosfato a un ATP que va a andar por ahí rondando y se la va a dar a la glucosa para obtener glucosa 6-fosfato. Aquí en este proceso perdemos una molécula de ATP y se convierte en ADP. Entonces digamos que acá voy a hacer esta flechita, ¿cierto? Y podemos denominar esta primera fase como una transferencia negativa. Con C, ¿cierto? Sí. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es pasar de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Acá no ocurre una reacción química importante, entonces va a actuar una enzima llamada glucosa 6-fosfato isomerasa. En este proceso lo podemos denominar como pasaje. ¿Vale? Para el tercer paso, entonces necesitamos pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Para eso va a actuar una enzima llamada fosfofructoquinasa. Entonces recordemos que al principio también había una quinasa, la cual es como una ladrona de grupos fosfato. Acá también va a haber un robo de un grupo fosfato a un ATP y se lo va a dar a la molécula para formar fructosa 1,6-bifosfato. Eso quiere decir que vamos a hacer otra transferencia negativa. A este cuarto paso lo vamos a llamar la ruptura. Hasta este punto, entonces, llegamos a nuestra primera fase, la cual la podemos denominar gasto energético, fase de gasto energético. Comenzamos nuestra segunda fase, la cual la denominamos de pago o ganancia energética. Inicia desde el sexto paso. Entonces, recordemos que en el quinto paso se multiplicó la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, lo que va a ocurrir de aquí en adelante, debemos multiplicarlo por 2, ya que pues son dos moléculas las que están reaccionando, ¿vale? Entonces, vamos a pasar de gliceraldehído 3-fosfato a gliceraldehído 1,6-bifosfato. ¿Cómo hacemos eso? Pues gracias a una enzima llamada deshidrogenasa. Al igual que las quinasas, son ladronas.
La única diferencia es que la deshidrogenasa va a robar una molécula de hidrógeno y se lo va a entregar al NAD, el cual el NAD se va a convertir pues en NADH. Vamos a denominar esta etapa como una transferencia positiva, ¿vale? Para el séptimo paso, la idea es pasar del glicerato 1,6 bifosfato a glicerato 3-fosfato. Para eso necesitamos de la ayuda de la enzima fosfato-gliceroquinasa. Entonces, recordemos que las quinasas son ladronas de fosfato. Entonces, la enzima le va a robar un grupo fosfato al glicerato 1,6 bifosfato y va a andar rondando un ADP por ahí solito, la cual le va a entregar el grupo fosfato y se va a convertir en ATP. Aquí también podemos denominar esta etapa como transferencia positiva. Para el octavo paso, ya casi terminamos, la idea es pasar de glicerato 3-fosfato a glicerato 2-fosfato con la ayuda de una enzima llamada fosfato-glicerato mutasa. Aquí, al igual que el segundo paso, no va a ocurrir una reacción importante, entonces también podemos denominarlo pasaje. Nos encontramos en el noveno paso, el cual es pasar de glicerato 2-fosfato a fosfato enol piruvato. Nos va a ayudar la enzima enolasa. La enolasa va a reaccionar liberando una molécula de hidrógeno, ¿vale? Y pues nos va a dar fosfato enol piruvato. Recordemos que este proceso se debe multiplicar por 2, ya que está sucediendo al otro lado. En la última etapa, para encontrar nuestro producto final, el cual es pasar de fosfato enol piruvato a piruvato. ¿Cómo logramos esto? Con una enzima piruvato quinasa, la cual nos va a reaccionar lo mismo quitándole una molécula de fosfato, un grupo fosfato, al fosfato enol piruvato. Y va a suceder lo mismo, que hay un ADP por ahí solito y se va a adherir el grupo fosfato, el cual nos va a dar ATP. Aquí nos encontramos con otra transferencia positiva. Y pues como resultado final encontramos el piruvato. Muy bien, aquí lo que tenemos que hacer es un conteo energético. Entonces vamos a poner primero los 2 ATPs que perdimos en la primera fase. Luego le sumamos los 2 NADH que ganamos en la segunda fase y luego le sumamos los 4 ATPs que ganamos en la segunda fase. Nos va a dar como resultado pues 2 ATPs, ya que menos 2 ATPs más 4 ATPs es igual a 2 ATPs. Y también vamos a sumar 2 NADH. Entonces, ¿qué pasa con los NADH? Que valen 2,5 ATP. Si los multiplicamos por 2, nos va a dar 5 moléculas de ATP. A eso le sumamos las otras 2 moléculas de ATP y obtenemos como resultado final 7 moléculas de ATP. Esto sería todo por hoy, pero apuesto que te estás preguntando qué pasó con el piruvato. Pues el piruvato se puede ir hacia 2 rutas o 2 vías. Una que es el ciclo de Krebs, que es, digamos que para volver otra vez a hacer el ciclo de la glucólisis, o también se puede convertir en lactato o hacia la vía del lactato, donde si a este se le agrega un grupo de hidrógeno por acumulación, podemos obtener ácido láctico. Yo les voy a hablar de qué es la vía del lactato, empezando por qué es el lactato.
El lactato es un compuesto orgánico producido durante la fermentación láctica, un proceso metabólico en el que los carbohidratos se descomponen en ausencia de oxígeno para generar energía. Bueno, ya de aquí pasamos a cómo se forma el lactato. El lactato se forma durante la glucólisis, donde la glucosa se descompone en piruvato y luego se convierte en lactato ante la ausencia de oxígeno. Ahora empezando con la producción de energía. La producción de lactato es una vía alternativa de la generación de energía, que cuando hay escasez de oxígeno, como en un ejercicio intenso o en condiciones de hipoxia, comienza a crearse esa falta de oxígeno para empezar a usar o a crear el lactato a partir de la glucólisis. Pero ¿qué pasa cuando se comienza a acumular demasiado lactato? Lo que pasa es que el lactato, al no eliminarse, puede llegar a acumularse dentro de los músculos y dentro de la sangre, lo cual puede provocar una fatiga muscular o una acidosis láctica si no se elimina eficientemente. En condiciones normales se hace una resíntesis del lactato, lo cual es que el lactato producido se recicla a través del hígado y a través del ciclo de Cori, el cual se los voy a explicar más adelante, donde se convierte nuevamente en glucosa y se utiliza como un sustrato energético. El ciclo de Cori es un proceso metabólico que ocurre en el hígado y los músculos durante el ejercicio intenso. Implica la conversión del lactato producido en los músculos durante la glucólisis anaeróbica, de vuelta a la glucosa. Esta glucosa es liberada en el torrente sanguíneo y llevada de regreso a los músculos, para ser utilizada como un combustible básicamente. En resumen, el ciclo de Cori permite la recuperación del lactato en glucosa para mantener el suministro de energía durante el ejercicio, incluso en condiciones de baja disponibilidad de oxígeno.